Bueno, y vamos a continuar nuestra conversación en este jueves de Economía y Emprendimiento. Y ya está con nosotros Héctor Sandoval, presidente de Conapime. Héctor, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Quería partir con un tema relevante a propósito de la reforma previsional, donde tú señalaste, Héctor, que el gobierno no los escuchó en el momento de la tramitación de la reforma previsional. Ustedes les plantearon su punto de vista a la ministra hace bastante tiempo, pero no fueron parte del proceso legislativo para la discusión misma de la reforma. ¿Qué les parece, primero, esa aproximación que no tuvieron una voz ahí, y finalmente cómo se está dando esta discusión? Bueno, yo creo que a veces se toman decisiones equivocadas o se cree que se están haciendo bien las cosas. Nosotros escuchamos muy frecuentemente en que existe mucho diálogo, pero en un diálogo se escuchan ambas partes y no se hacen estos diálogos para legislar una decisión que ya se tiene tomada. Y eso nos ocurrió a nosotros con la ministra del Trabajo, nos reunimos, le hicimos ver nuestros planteamientos. Pero finalmente, cuando vemos el proyecto de ley, en ninguna parte está considerada la realidad de las pymes, en que si cotizan en igualdad de condiciones un pyme con un trabajador dependiente, el pyme no tiene la posibilidad de acceder a la PGU solo por el hecho de tener iniciación de actividades, porque podría tener ingresos con posterioridad a través de su iniciación de actividades. Entonces, no se puede legislar bajo la prisma de una percepción que pueda tener quien está llevando adelante la legislación. Por lo tanto, habríamos esperado ser escuchados por el Parlamento y vemos con bastante frustración como hoy día se estaban disputando el 6%, sin preguntarle a los trabajadores siquiera dónde querían que fuese su 6% adicional, y se conformaban con haber escuchado a la CUT por una cuestión ideológica, pero la CUT no representa al 10% de los trabajadores de Chile, por lo tanto el otro 90% no había tenido opinión. Claro, entonces, desde su punto de vista, aquí hay dos focos. Uno, a las pymes a los dueños de pymes en cuanto a su calidad de trabajador o cotizante más bien del sistema previsional. Eh, y en cuanto también, me imagino que hay una lista en cuanto a pymes como empleadores también respecto, por ejemplo, al aumento de costo que va a tener con el aumento de la cotización obligatoria. Claro que es un tema complejo porque no se puede presumir. Cuando se hace el análisis, no solo se mide el registro social de hogares, sino otras variables donde se presume que ese pyme podría tener ingresos, por lo tanto no tiene derecho a la pensión garantizada universal. Y eso obviamente que es injusto porque los aportes han sido similares del dueño de la pyme con cualquier trabajador. Por lo tanto, esa discriminación no dice ser una limitante para las pymes. Y ahí, a propósito de las pymes en cuanto a empleadores, ¿cómo ven este aumento de cotización obligatoria con cargo al empleador? Yo sé que esto es progresivo, que esto es paulatino. Muchas veces se discute si es que con que sea con cargo al empleador lo termina pagando realmente el empleador o simplemente se indexa como un costo empresa de tener una persona contratada y finalmente eso es plata del trabajador, que eso ya tiene como una noción de quién es dueño de esas cotizaciones. Pero ustedes han visto si es que eso les podría impactar, por ejemplo, que el empleo tenga más cargas sociales y por tanto complejice la formalidad laboral. Bueno, nosotros venimos diciendo hace rato que aquí nos están aplicando la política de la alcachofa, de deshojarnos hoja a hoja. Primero es la gratificación garantizada. Después tenemos la disminución de la jornada a 40 horas. Después
tenemos el aumento del sueldo mínimo. Ahora los costos de este 6% para previsión, sin tomar en consideración que la realidad de las grandes empresas y las pequeñas empresas no es la misma. Entonces parece como que fuese bien visto por la ciudadanía que sea el empleador el que pague. Bueno, el PYME, de acuerdo al encarecimiento de estos costos, muchas no van a poder seguir funcionando. La gran empresa lo va a internalizar y en una negociación colectiva le disminuirá un 2, un 3% hasta que sea el trabajador el que termina pagando. Nosotros seguramente vamos a tener que despedir un trabajador para poder cuadrar con todas estas nuevas obligaciones, y eso obviamente no tiene ningún futuro, y lo peor que podría ocurrir es que la pyme simplemente tenga que pasar a la informalidad. Y ahí no cumple ninguno de estos requisitos, porque tenemos que tomar en consideración que el 38% de los trabajadores hoy día trabajan en la informalidad, y que es una cifra muy, muy importante, y con eso no gana absolutamente nadie, ni el Estado, porque no hay impuestos, no hay cotizaciones, no hay seguridad social, y eso no está bien. Por lo tanto, aumentar las exigencias a veces no es el mejor camino. Y ahí, pasando a un tema más general, porque sabemos que nuestra economía está con un freno de mano importante. eh, hay noticias de bueno, un muy bajo crecimiento económico. ¿Cuál es la situación actual de las pymes a propósito de lo que está viviendo nuestro país últimamente en materia económica? ¿Han sentido particularmente la recesión? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, las pymes están más complicadas que nunca, y por dos o tres razones importantes. Primero, la economía está estancada. Segundo, tenemos un aumento de la informalidad en una forma abismante. Hoy día no tienen ningún control cómo entran los productos al país, cómo pasan por aduana, cómo se venden, cómo se entregan a domicilio, y el pyme muchas veces tiene que pensar en pasar a la informalidad. Después tenemos una situación que afecta a todo el país, el tema de la delincuencia. ¿Quién se atreve a salir después que se entra el sol? Entonces, ¿qué tenemos? Los restaurantes, los lugares donde íbamos a comer, quizás a divertirnos, no funcionan. Y esa gente se moviliza en taxis, en colectivo. Hoy día muere la ciudad cuando se hace de noche. Por lo tanto, esto de las 40 horas, ¿cómo hace 2 turnos hasta las 7 de la tarde cuando antes lo podía hacer quizás hasta las 11 de la noche? Hoy día a las 10 de la noche todo el mundo se quiere ir a su casa, el que trabaja en el restaurante, en cualquier parte, por temor a que lo puedan asaltar. Entonces, el tema de la informalidad y esta tremenda situación que estamos viviendo con la delincuencia, obviamente que cada día nos tiene más complicado, y es un tema que se tiene que asumir con mucha responsabilidad. Hoy día tenemos en Chile delitos que nunca existieron: los raptos, los sicariatos, los asesinatos por una cuenta, la agresividad. Eso hoy día, las mafias, eso no existía en Chile, y hoy día lo tenemos aquí. ¿Y quién paga las consecuencias? El pyme se tiene que enrejar. La gran empresa a lo mejor hace todo un sistema de protección, tiene personal de seguridad. Nosotros no, nosotros tenemos que enfrentarnos día a día con esta realidad que vive toda la ciudad. Por lo tanto, eso nos tiene sumamente complicados. Y ahí, a propósito de esa situación misma, que hay un factor que Héctor Sandoval, presidente de la CONAPYME, agrega, que es precisamente el factor de la seguridad. ¿Cómo están enfrentando este problema desde las distintas derivadas que tiene esto? Desde la incertidumbre para hacer una inversión, desde la necesidad, tal como señalabas tú, de protegerse materialmente y físicamente de la delincuencia, enrejarse, etcétera. ¿Cómo ven que esto impide, por ejemplo, el desarrollo de la actividad económica en ciertos lugares? Y lo mezclo con algo que muchas veces está relacionado con la inseguridad,
es este auge del comercio ambulante en ciertas zonas comerciales de nuestro país, en general en las grandes ciudades, donde hemos visto que muchas veces esos lugares están asociados a la comisión de algunos delitos, perjudicando fuertemente también al comercio establecido de esos lugares. No sé si tiene una especie de catastro o registro de aquellos que se han visto afectados por esta situación. Cuando se tiene una visión equivocada de lo que ocurre en el país, se toman decisiones erróneas. Nosotros debemos recordar que cuando llegó la actual alcaldesa de Santiago, planteó entregar 1.000 permisos o 1.500 permisos a los comerciantes ambulantes. Y le decíamos en ese tiempo, oiga, no podemos seguir masificando lo que ocurre en May, en que existe un comercio que no paga impuestos, que no entrega boletas, que nadie sabe de dónde sacó la mercadería, y además de repente pasa alguien corriendo con una billetera o un celular. Eso no es lo que Chile necesita, eso no es lo que Chile quiere. Y después, eso cuando los erradicaron desde ese sector, se fueron a otras comunas, y también lo vemos en el resto del país, donde se instalan a vender los mismos productos frente al comercio establecido, y obviamente a precios diferentes, porque él no paga arriendo, no paga luz, no paga agua, no paga sueldo, no paga impuestos. Claro. Y obviamente es un tema muy complejo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hoy día estamos normalizando muchas cosas. Hoy día no si existe el comercio ambulante, no si existen los portonazos, no si existe la encerrona. Nosotros no podemos normalizar cuestiones que no eran propias de Chile. Hoy día también ya los sicariatos, los raptos, o sea, existen. Hoy cuando amanece alguien muerto, no, hoy día aparecieron 2 muertos. O sea, eso era pisaba a la población cuando veías, pero hoy día como lo tendemos a normalizar, y las autoridades muchas veces a justificar, y cuando vemos decisiones tan erróneas como indultar a alguien que tenía un tremendo historial, entregarle una pensión de gracia para que siga delinquiendo, entonces las señales que se dan creo que son muy erradas. Y vuelvo a decir nuevamente, ¿quiénes pagan el peso de eso? Las pymes, porque las pymes están en todas partes, las pymes son las que quieren emprender, las pymes son las que quieren funcionar formalmente, y tienen esta tremenda competencia desleal. Incluso en el transporte, los taxis, los colectivos, quieren trabajar bien, pero resulta que ponen tremendos buses subvencionados por el Estado, a donde no paga absolutamente nadie. Por lo tanto, un sistema formal es una competencia desleal, porque entre pagar 500, 800, 1.000 pesos en un transporte, mejor se suben a un bus moderno, cómodo, sin pagar absolutamente nada, y somos todos los chilenos los que estamos pagando esa evasión. Entonces, las decisiones que se están tomando o los resguardos que se tienen que poner no los vemos materializados en la realidad. Y una última cosa, Héctor. ¿Cómo se viene el 2024 para las pymes? ¿Han podido conversar? ¿Han podido ver lo que está pasando? Aparentemente va a haber algo parecido a una reactivación, entre otras cosas, porque según lo que dice el Banco Central, la inflación va a estar más controlada. Eh, ¿Qué perspectivas tienen para lo que pase aquí claro, durante este año? Bueno, lo primero, que necesitamos más certezas. Hoy día no sabemos para dónde va el país, no sabemos qué decisiones se están tomando, tenemos innovaciones diarias, lo vimos ayer con el tema de la reforma previsional, va a venir el tema de la permisología, que es un buen proyecto, pero que tiene que tener cierto resguardo como el silencio positivo. Nos viene encima el pacto fiscal, que son más obligaciones. Entonces, cuando tengamos certeza, cuando veamos efectivamente que se están tomando las mejores decisiones, sin duda los grandes invertirán más, y las pymes se atreverán también a tener nuevos emprendimientos, pero con esta tremenda incertidumbre es difícil poder planificar, porque yo no sé lo que me va a ocurrir mañana. Yo creo que ninguno de nosotros tenía considerado dentro de sus costos toda la seguridad que tiene que tener.
todos los resguardos que tiene que tener. Eso no estaba considerado en ninguna parte. Entonces hoy día lo que tenemos es el encarecimiento de poder funcionar diariamente sin saber qué viene mañana. Y a lo mejor los grandes números dicen que está media controlada la inflación. A lo mejor eso es así, pero no tenemos que dejar de mirar que el 98% de las empresas en Chile son pymes, y que esas están muy complicadas y son las que a lo mejor no marcan en estos grandes dígitos de la medición económica, pero yo creo que hay que mirar en un mundo real más que el mundo que vemos desde el escritorio. Bueno, entonces nos queda más claro el panorama y la situación de las pymes después de esta conversación con Héctor Sandoval, presidente de CONAPYME, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Ha sido un gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias por esa gentileza y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.